Buenas, ya estamos aquí. Perdón el pequeño retrasillo que llego tarde de un sitio. A ver si estamos todo bien por aquí. Baja un poco más la música. Voy a poner Walla por aquí. Y arrancamos el juego por allá. Pues a ver si me acuerdo. Íbamos hacia la base de no sé qué, la alianza. A ver qué se cosía por ahí. Habíamos rechazado irnos ya en el cohete. Y... Y nos preguntábamos qué hubiese pasado si hubiésemos elegido a los otros. La verdad es que no lo sé, al final no lo miré. Porque no me quiero spoilear por si acaso. Buenas, soy Higo Pronto. Saludos, Fran. Gracias por ser aquí un fijo en los directos. Te mola la historia, ¿eh? Estamos arrancando el juego. A ver si arranca el caballero. Que por cierto, tengo que hacer una cosa, ya decía yo. No, a ver. Necesito poner el ventilador a tope aquí. En lo que arranca el jueguini. Hola, arrancamos. Vale, aplicamos por aquí. El juego está saliendo ya. Voy a poner la pantalla del juego. Y por aquí ponemos Invincible. A ver si aparece por ahí. Vale, ya está. Quitamos la musiquini. Y nos vamos al jueguini. A ver si nos dicen algo por ahí. Está muy bien, sí. Sí, la verdad está bien. Tiene sus cosas, sus más, sus menos. Pero está bien. Pues a ver qué pasa, a ver qué averiguamos, a ver si no nos metemos en lío. Y a ver qué averiguamos de... Al final a ver si la alianza van a ser los buenos y estos... Que el tío este que me está hablando a mí por la radio va a ser el malo. O vamos a ver qué es lo que pasa. Pues nada, a continuar directamente. Voy a subirme el volumen por aquí. Ignorando las objeciones de Novik, Jasna decide dirigirse a la base del campamento de la Alianza para buscar ayuda. ¿Por qué no? En total, si son humanos, ¿no? No creo que sean tan malos. Podrían serlo, podrían ser muy villanos, también te digo. Y ahora estoy mirando dónde es el móvil. Ah, vale, lo dejé aquí. Pe, 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 pe. A ver, esto no. Estoy viendo exactamente esto. A ver, el de volumen va muy bien, ¿no? Sí, 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 sí. Vale, vale. A ver, a ver. Vale, tenía que apretar el botón, que idiota. Yo mirando aquí el móvil como un bobo esperando. Como un bobo esperando. Venga, vamos a la base esa. Vamos a darle un poco de tiempo para que cargue todo. Para que no se me quede frito. Tendré cuidado como siempre. Cautious. Uy, uy, uy. Acting against your orders doesn't mean I intend to be foolish, sir. Comforting in its own way that even in an act of insubordination you want to remain professional. Sí, eso lo habíamos escuchado. Once you've crossed, hide the rover. Behind a bend, run to a ledge. Telemetry observation will be vital. Once we know the camp's weaponry situation, we'll decide what to do next. Copy that. Por aquí, ¿no? Sí.
Vale, tengo que esconder el coche en una cueva, me dijo. ¿Son cohetes o son cosas mías? No, es una roca, ¿no? Parece un cohete, tío. Está justo detrás de lo que llamábamos el perro, ¿puede ser? ¿O estamos en otro lugar? No, no, estamos en otro lugar. Vale. Veremos a ver qué pasa en esta intrigante historia. ¿Qué fue ese ruido? What was that? I've set up a warning signal. Now you're near enough that they can see the rover. Estoy muy cerca para que puedan ver el astromóvil, dijo. Guarida, vale. Ok. Aquí tengo que dejar el coche, ¿no? Sí. Vale. Okay, the rover's hidden. You've yet to find a convenient hideout for yourself. Tengo la guarida. See their base. Estoy viendo. Bueno, vale, tendría que acercarme a lo mejor un poco más. Qué guay esto, ¿no? Ah, vale, esto es lo que quiere que haga. It's a field base, multi-module, for about several dozen people. Rather well equipped. They have a second antimat. As if the first one wasn't enough. Is it active? Probably not, but Proton alone knows. There's lots of transporters here. I'm not surprised. Missions with a large Y no veo a Peña, tío. transport modules were an integral part of the field camp. Remind me, how many crew members were they supposed to send on the Invincible? Over 100. 100. Great. What the What fuck. about people? Can you see anyone? No veo a nadie. Not yet. Maybe they're hiding in modules. Most of them No creo. before, 100 but personas I'd ahí, be ni de surprised coña. if they didn't assign anyone to guard. Mira, veo a alguien ahí. I see someone. Just one? For now, yes. Era un robot, creo, ¿eh? No hay nada más, ¿no? Una burbuja, what the fuck. Pues nada, vamos a tener que ir. Supongo que vamos a tener que bajar toda la cuesta por ahí. Mira cómo te hacen bajar, colega. Despacio y despacio. La música empieza a ponerse media Jean-Michel Jarre. Objeto volador, no lo había visto. Some object is flying over their base. A ver si lo logro Can ver. you tell me more? It's 15, 20 meters high. It has an upright silhouette. And it looks like a balloon. It Huh. could be a balloon. A And balloon. that doesn't surprise you? Not everything that flies needs jet engines. What markings does it have? Todo lo que vuela necesita motores, no necesariamente. RB1. What does Un it águila vuela no necesita It's an motores. ID number. Denotes an advanced scout balloon. How far from you is it? around 400. Not as far as I would like it to be. Might have you within camera range. Is that Ah, que sea una cámara, puede ser. I think so. No. And please keep going. You can assume that their equipment has already detected your presence. Probable. It will soon enough. There's no point in further postponing the inevitable. No debería haber parado, me alegro de haber parado. Still, I'm glad that I stopped. I feel better knowing that there's no heavily armed military waiting for me there. Probable que no. Me too, Doctor. Me too. We'll most likely lose contact soon. So let me be clear. Your situation is highly precarious. You cannot trust the Alliance or expect them to be willing to help. If things don't go our way, I'll do everything in my Él power está to muy negotiate preocupado your porque no safe contacte return con to ellos. Worst case scenario, we'll opt for a prisoner exchange. Until then, please cooperate with them. And during the interrogation, don't resist. Astrobiologists generally do not possess information that's sensitive to the Commonwealth. At worst, you'll give away the details of our last mission. Of course, it'd be better if that didn't happen. Actúa como si fuera un espía. Come on, sir. What exchange? I'm not a spy. I'm a scientist. I'm afraid that doesn't change anything. You want information about Regis 3. For that reason alone, they might consider you a spy. But what kind of spy exposes themselves to direct questions? A desperate one, Doctor.
Yo te digo, cada vez veo más cosas que me van a dar la razón. En el que el tipo este, me da a mí que el malo es el tipo. Aparte que es una historia muy típica. Pero es porque ya os he dicho en otras partes que de esta obra, novela, han bebido muchas obras de ciencia ficción que vinieron posteriormente. Gracias por su servicio. ¿Colgamos ya? If that's all, sir, shouldn't we cut the line? No. Better to continue our communication for as long as possible. Prove that you voluntarily surrendered yourself. Their jammers will interrupt us sooner or later anyway. Bueno, por lo menos se ven las ondas, eso está bien. Un poco raras, pero está bien. No puedo saltar, con lo cual no puedo ir por aquí. Es algo que me jode. Pero bueno, ya a estas alturas no vamos a quejarnos de esas cosas. Ya sabemos cómo es el juego, sabemos de qué peca. Que puede ser un pecado o no, eso depende del punto de vista. Pero es jugable, vamos, que no es algo que digas tú, "Buah, tengo que dejarlo". Su forma de jugar. Qué guapo, ¿no? De momento no hemos encontrado ningún easter egg, salvo menciones específicas. Pero no hemos visto nada raro, tampoco hemos... Es que tampoco nos dejan explorar mucho alrededor, ¿sabes? Pero vamos, que los pocos easter eggs que hemos visto son referencias. What? There's no one No hay here. nadie, es lo que yo dije. Nobody. Vamos a estar viviendo ahora mismo otra vez. Even if there aren't many of them in the camp, someone would have noticed I'm going. What have I got to lose anyway? your life, Doctor. Sí, sí, seguro que sí. No la he perdido ya, a estas alturas, con todo lo que me ha pasado. Me mata. Vamos a echar un vistazo a ver qué vemos por aquí. I'm going in. Ah, vale, que se puede entrar aquí. ¿O no? Ah, que se entra por aquí, vale, venga. Clear. For now. I can't hear anyone either. A ver si me voy a liar aquí ahora, con tanta puertita y tanta mierda. ¿Esto funciona o no? Vale, vamos a ir por aquí a ver. Joder, otra cosa no, pero puertas tuvieron que transportar, vamos. It's Tampoco he eerie. usado esto, ¿no? ¿Lo puedo usar? Sí. ¿Y esto? Si no pita esto, es que no hay nadie. Y ya está. Así de fácil. A menos que sea un puto fantasma, claro. Empty. Everywhere, just. Que sí, mi hija, que sí, que no sirve de nada. Hostia, que bueno, ¿no? Who abandons an entire A ver base? si vemos algún easter egg o algo por aquí. Next module. I guess it's a biolab. Vale, a veces es lo The único que he encontrado, opportunity ¿no? to study organisms preserved in the ocean. Oh, they've discovered. Let me guess. Vida. Similar to those on Earth. Yeah, very similar. A ver si vamos a estar en la Tierra, ¿te imaginas? Sería risa. Que estuviésemos ahí en un desierto en Argentina o Never vete a seen saber. anything like this. They discovered a new organ. Even Has managed descubierto to un run some órgano. tests Hasta lo on que it. han hecho pruebas. According to their conclusions, Yes? it detects electromagnetic waves. ¿Eh? In order to develop such an organ, they must have had a strong external stimulus. They detect the waves to survive. A ver. It started rotting. It? The fish. In a bacteria-free environment? How so? All living organisms serve as breeding grounds for bacteria. And there were both fish and humans in here. Se contagiaron a lo mejor con algo. No longer alive. No nos van a live, ¿quién? Tengo que acercarme aquí, ¿no? Hostia, acabo de traspasar la silla, son cosas mías. Ah, queda uno. Vale, vale. A lo Jurassic Park. A ver qué más encontraron. Un velociraptor, estate coña. The scientists excavated some animal remains and reconstructed their hypothetical appearance.
after finding Gorski. I wasn't sure if it was my imagination or not. Now there's no doubt. Pero eso es un velociraptor, ¿no? Reptilian organisms roamed the surface of Regis 3. Sí, como aquí, por ejemplo. I could spend all day here if... Tranquila, mija. If I could. Calma. I'm not surprised, Doctor. A ver qué pone. Dice, Spine 4 secciones. Dice, la espina dorsal, la columna, tiene 4 secciones. El hueso de la cola. Huesos grandísimos. Como epífises provistas de buena estabilidad. Esto es como un Stegosaurus, ¿no? ¿Ya ve qué pone aquí? Dice... los huesos están hechos de hidroxipatita, no sé qué, y magnesio, con numerosos osteofitas, en the joint space, en los espacios de las juntas, cuando se juntan, ¿vale? Y calcificaciones en las diáfisis, no sé qué quiere decir esa palabra exactamente. Observación a school con 2 pares. Interesante, vamos a ver esto un momento. Sí, yo me enfoco ahora, no te preocupes. Let's see what says here. 2 pares de abiertas temporales, probablemente depredador, ya, músculos, buena touch to them. Una mandíbula fuerte de depredador. 2 temporal, se supone, vale, se refiere a las mandíbulas. Y aquí que pone grupo de células diferenciadas. Dentro de la célula hay una actividad que ingresa la enzima telomerosa con la inhibición de la represor. El escudo con fenestra temporal. Está montado ambas en el atlas y uno en el eje. Gracias al cual el animal puede levantar su cabeza y hacer movimientos rotacionales con él. Las células tienen mitocondria. Ya lo sé. ¿Tienes prisa o qué? Relájate, ¿ves? El juego no quiere que me ponga a investigar aquí o qué. Pues sí me voy a poner a investigar. ¿Qué quieres que te diga? Porque estos apuntes son interesantes. ¿Qué quieres? A mí me interesan. ¿Quién soy yo si no miro las cositas estas? Tissue. Y aquí. El órgano es capaz de coger ondas electromagnéticas que detectan cambios en el campo. Y el pescado siempre se aleja. El comportamiento en el agua, en el medio ambiente del agua. No está descubierto, no sé qué. Está como cortado porque hay un papel delante. Vale, pues por aquí no, por aquí, seguimos por aquí, ¿no? Por lo menos más. A ver aquí. Aquí es la isla. Sí. They conducted a soil survey 500 meters deep. Oh, that's a big piece of history, so to speak. What did they find? El jetpack, no te imaginas. Millions of years ago, life was abundant on the planet. That would match our assumptions. Yeah. Subdelta 92 class planets have very favorable conditions for the development of a biosphere. So what happened? Did they draw any conclusions? Una explosión. According to them, the extinction of life was caused by a supernova explosion. The ground activity does not indicate... It happened long ago. Longer than we anticipated. They've dated this event to 10 million years ago. Only this one? The supposed end of Lyran's civilization. Well, that's never been proven. There was practically no trace of them. All right. What happened after? ¿Pero qué sé yo aquí Nostradamus o qué? Life was slowly recovering, but never returned to the pre-supernova peak. Not enough time? No. At
first it developed quickly, but then slowed down and declined. Because another disaster? Astrogator, the change in the biosphere development curve coincides with the occurrence of ferruginous clays. This whole metal contraption, do I understand correctly? Yes. I don't know what that has to do with it, though. Metals are really not that dangerous. The radioactive deposits marked here are not a definitive obstacle for life either. The biosphere has the ability to perfectly adapt, develop defense mechanisms, and fight back effectively. Well, unless the planet is hit by a supernova wave. Yes. Such sudden events leave no time for adaptation. Even if we assume that these metals were lethal to organic life, that extinction shouldn't last forever. And yet, life never again developed beyond the waters. Does this mean another Dominator has appeared on the land? Or one that leaves no trace behind? Therein lies the rub. The Alliance have conducted a great deal of research. That they haven't found a logical explanation for this phenomenon is, to put it mildly, disturbing. Clearly, we're dealing with something beyond our comprehension. And Muy I probable. mean human comprehension in general. Vale, ¿un comentario más que hacer? Sí, que es raro todo, da, como todas las pelis de ciencia ficción, vamos. Por aquí vine yo, ¿no? Sí. Esto no es de este planeta, esto lleva muchos años. ¿Y ahora qué? Yo lo he visto todo, ¿no? Falta mirar aquí a lo mejor. ¿No? FTP. Esto. Mira, hay un robote. Hola. Otro yo polvo, ¿no? The silhouette I saw, Yes? it's just a robot. Y no se mueve ahora. En serio. Pues se estaba moviendo en su momento. Porque a lo mejor ahí lo detecta y se para todo. O alguien está parando todo. ¿Y este aparato? Esto tiene que dar unas hostias como panes. Está guapo, ¿eh? A ver el modelo. Bastante simple también. Lo que pasa es que está también estructurizado. Y bien diseñado, ¿no? Pero sí, es un poco más, es más complejo que los demás modelos. Un poquito más complejo. Está guapo. Vale, entonces ¿qué? Vamos a ir por aquí a ver. Nada por aquí, nada por allá. Aquí fue por donde entramos antes. Y salimos por allá. Pues me falta investigar el aparatito este. Raidu. I'm still here, if you're wondering, sir. Sí, claro. It all just takes longer than expected. I know the situation. No need to explain yourself, Doctor. We're in this together. Pues venga, vamos a bajar entonces. Hay que ir por aquí. Sí, por aquí a la izquierda, ¿no? Es lo que me imagino. Vamos a ir a la burbuja esa rara. Buah, me pone nervioso no poder correr, tío, más tiempo. Porque todo es tan lento en este juego. Te lo hacen aposta para que esperes y esperes. Qué guapo. Algunos detalles están muy bien, ¿eh? Bajamos por aquí, a la burbuja. A esta especie de domo extraño. ¿Podré entrar aquí? Hola. No puedo entrar. Es como un escudo, ¿no? ¿Y ahora qué tengo que hacer, tío? Hay algo que se me escapó atrás. Puede ser. Status? Nothing's changed, Astrogator. Sí. Understood. Nah, bajé para aquí para nada, tío. Vaya, pensaba que podía pasar por ahí, tío. Pues nada, se nos quedó algo atrás arriba entonces, porque hasta que no actualice. A ver si puedo cortar por aquí. Déjame cortar, porfa. Oh, menuda caminata me metí antes.
Vale, yo salí por ahí. Toda esta parte la hemos mirado. Pues algún lado que no fuimos puede ser. Voy a volver sobre mis pasos y a ver si podemos dar con algo. Supongo que falta algo. Vale, yo vine por aquí, miré todo eso. Por ahí no se puede ir, es todo one way. Puede ser por aquí, vale. Faltó ver aquí. Míralo aquí. In the headquarters. You walked in, just like that. Yeah, the doors were open. Unbelievable. Just unbelievable. I'm at the control station. Several units can be controlled from here. Vale. I wonder which. A ver, esto se pone interesante. One's unavailable. Probably out of reach, or they took it. Ascenso, descenso, rotación. Movimiento. ¿Cómo puedo cambiar de una a otra? Porque esta pone una. Pues creo que no se puede hacer nada, ¿no? Ah, vale, con esto cambio. Vale, voy a poner la 2, a ver. I got the feed. But I can't get it to move. It's got a weak signal. Must be too far away. Vale, este no me deja. A ver el siguiente. One Este is a sí. flying unit. Some sort of probe. Flying Lo over puedo the mover, base. ¿vale? Correct. Can you extract data from it? Sure. Never too much data. Especially in the current situation. I just need to find a place to land it. Espera. Uy, casi me caigo. Lo voy a aterrizar aquí. I landed the probe. Gonna check it in a spare moment. Vale, ahora lo miro, pero vamos a seguir mirando mierdas de estas. Supongo que quedan 2 más. A ver qué vemos en esta, nada. Y en la siguiente. Tampoco, nada. Es solo la sonda. Pues nada, vamos a ver la sonda esa, a ver. Aquí no hay nada más, ¿no? Ya está, ¿no? ¿Qué me pide mirar? Ya está. Ya está. Hola, me quiero ir. Apretando la F a lo mejor. Vale, a lo mejor voy a dejar esto puesto aquí. Vale, ahora. Ok, ¿qué más hay por aquí? Esto y esto y lo otro. Status? What's new? Well, nothing really. A ver qué hay por aquí. The guy survived. Someone saved him. Interesting. Coordinates changed upwards, which indicates he was evacuated by air. Huh. The alarm signal broke off high above the ground. A ver. 1, 8, 5, 6, 6, 1, 1. 7. 754. Yes, it's Gorski. You said he died during the night. Correct. I did. I couldn't let you go back to those ruins. Did you send the lander? When? While you were still on your way to the base, Artie carried him on board, secured him. No sé. Gorski's in the infirmary now. The prognosis is cautious, but his condition is Voy a stable. por él, a muerto. da How igual. could you, sir? I believe Gorski was dead. I blame myself for his death. And now you dare say you did it for my own good. If I hadn't lied, you'd be willing to risk everything to save him. His chances were insanely small. I had to get you out first. If Gorski had died because you waited too long, But he didn't. Thanks to you, Yasna. No sé, muy raro todo. Vamos a bajar por aquí a ver.
Esto es nuevo, ¿no? Esto no lo había visto. A ver. Es que está yendo hacia abajo, no me suena de ir hacia abajo a mí. Ah, sí puede ser. Pues nada, vamos a ver la sonda esta que tiene que estar por aquí. A ver dónde la aterricé. Por aquí. Era por aquí, ¿no? ¿Dónde era? Aquí. Oh, no. Es esta, sí. Hola. First images from this area. If it's been flying long enough, it may store important information. Vamos a ver qué guarda esto. Vale, el campamenting. El robot senti, un cochecito que se largó. Los ratos son... Hay fotos de mi llegada. Photographed the moment of my arrival. I'm on the slides. We already know that. Is there something else? No, the base is empty. The probe must have just started recording. Okay, finished. There wasn't much of it, really. Pues nada, ¿y ahora qué? ¿Dónde está la people? ¿Y ahora qué tengo que hacer? Me falta algo, ¿no? ¿El qué? ¿El cuál? ¿Qué falta, tío? La música estaba todavía en plan como diciendo, tienes que seguir mirando. Y este robot aquí no paralizado. No puedo hacer nada. A lo mejor ahí tengo que hacer algo más aquí. No, ¿verdad? No. Pues se me queda algo, tío. No sé el qué. Esto no lo he mirado, sí. Ah, pues no. One of these diagrams shows a geological cross-section. As suspected, it's all metal below the surface, of relatively thin layers of rock. But compared to the rest of the continent, the deposits in this region are significantly younger. Ok, gran aportación. Ah, aquí hay más cosas, vale. The range of their ground measurements covers a much wider area. To my eye, it seems they use advanced sonar. What they dug up here stretches for tens of kilometers. What do you mean? What's in the ground, Doctor? Metal deposits. Those structures. We still don't know where they came from. In such a peculiar form. Unbelievable. Not only do we know nothing about their origin, but the arrangement of these deposits is sort of puzzling. A ring system with a distinct center. Como los árboles, ¿no? The center of it is in... under the city. Huh. The one I escaped from. This base stands on the outer ring. Did they determine the entity's function, origin? No me digas que tengo que volver ahí, tío. Well, it's hard to say. There's nothing here about it. Vale, creo que ya lo he visto todo, ¿no? Me faltan cosas. Puede ser que me falten cosas. A ver, ¿esto lo vi? Sí, esto también. No se me queda nada aquí, ¿no? Los bichitos y los animalitos y toda esa mierda. Aquí también lo vi todo, ¿no? Sigamos. Luego me fui por aquí. Ah, que puedo subir, coño. There's one more floor. Not so fast, Jasper. Please check the ground level first. Only then move on to the next one. ¿Y qué falta entonces? Ah, vale. One more thing. I realize we still need to work together. So, I'll submit my reports as usual. But that doesn't mean everything's fine. Understood, Doctor. I appreciate your professionalism. Hombre, eso I have a no- record of their mission. Each step, location, units, including dates. I'm all ears. Day 0, landing place. Their main ship's in sector AQ-28. The Invincible? What? They
They didn't move it. Huh. Seems so. I'll try to track it down. Please tell me what else is in there. Like us, they became interested in the ocean. They got there on the 7th day. Séptimo día, la madre al séptimo día. A ver cuál es el siguiente. Before setting up this base, they were stationed not far from here, but seemed very determined to reach this area. They dug a vast system of tunnels. When did they finally get here? On the 15th day of the mission. El día 15, la semana. They conducted research and during excavations found, you won't guess, metal structures. So we had no chance to outrun them. Yeah. And they were already at an advanced stage of works when we were still in orbit. In the end, they sent a convoy to a neighboring sector. So that was their last move. Well, there's no information about their return. Maybe I'll find them there. Highly probable. Do you know what the current day of their mission is? They left on the 25th day. That's all I know. Well, I can't back out now. I have to follow them. Well, it's your decision. Although I admit I'm also starting to wonder what you'll find. People, Astrogator. They must be somewhere. Sí, de momento no hay otra cosa que la gente. Soon I'll have an image of the area where the ship landed. We'll see if the Invincible's still there. I'll continue to search their base. On the 24th day, they sent a convoy north to the sector. Oh, to the sector where I found Gorski. You suspect they went after him, having detected his signal? No se puede descartar. Oh, surely they could detect him. They could have detected all of us. But would they really do something about it? Well, for some reason they left their base. I'm assuming that has something to do with it. No tiene sentido. Astrogator, this doesn't make any sense. Para mí no. You can't just wrap up the whole operation. Anyway, the first thing they would take were vehicles and equipment. Only the people are missing here. A no ser que haya encontrado, no sé, un bar o algo con bebida infinita y no hayan vuelto, vamos. Y ya está, ¿y ahora qué? ¿Tengo que coger esto otra vez? No. Pues nada, esto ya lo he mirado todo el mapa, bla bla. Podemos irnos de aquí. Vale. Pues ya tenemos todo, creo, ¿no? Ahora sí puedo subir a la segunda planta. Hola. Vale. A ver qué vemos aquí. Botoncitos. Una palanca. Vale, ahora le quitamos el domo ese, la cúpula. Y podremos ir a la otra para... A ver. Force field's down. I opened the passage. We can follow the convoy route now. Tengo que volver al coche. Vale. Pues nada. And our satellite will be over their ship. Oh, lucky. Clouds are low. Vale, todo va bien de momento. Podemos... Unfortunately, their ship's not here. Either there or... Are you still looking? Not here either. Ah, bingo. Yes? Found it. They're still on the planet. Didn't fly away. Good to know. Vale. Thank you. Voy a bajar por ahí entonces. Buscar el coche no, porque está en el quinto pino. ¿Sabes? Termino antes bajando por aquí. No sé, si me lo dirá. Si me lo dicen voy a buscarlo, si no, no. Pero vamos, como estén en el quinto pino, también ellos. La música en plan como diciendo, has conseguido un paso, hay esperanza, ¿no? ¿Te parece? El coche creo que va para allá, pero está muy lejos, tío. Pero es que claro, con el coche voy a tardar menos.
Voy a buscar el coche. ¿Qué coño? ¿Sabes? Si a lo mejor eso está en el quinto pino, prefiero ir a buscar el coche. A ver esto. Yes, no? Sí, Everything's all right? sí. Yes, yes. I just need a moment to think. Iba a buscar As el soon coche as you también. find something, I'll report it. No worries, sir. Creo que es por aquí, ¿eh? Necesito el coche, tío. Sí, va a ser por aquí. Es por aquí a la izquierda, allá al fondo a la izquierda. Pues yo bajé por ahí. Claro, tío, si no me van a pegar aquí la de Dios caminando, ¿sabes? Voy a ir mirando a ver si hay alguien escrito por aquí. Uf, este juego, tío. This mission drags Sí, on so demasiado. much. Y todo por ir a buscar un coche, tío. Sometimes I think you're gonna take off without me, sir. Pero es que quiero ir en coche, tío. don't count on it, Doctor. I'm not going anywhere. Es ahí arriba, tío. Joder. No quiero dejarme el coche atrás. Por si hay pateos muy largos, no me voy a pegar el pateo muy largo. Aunque ahora me lo estoy pegando, quieras o no, pero bueno. Que antes bajé por aquí. Ah. ¿Te imaginas que llego al coche y me dice, ya no puedes usar el coche? Dios, me pego, apago el directo, te lo juro. Y seguimos mañana. A ver. Es por aquí, ¿no? Yo dejé el coche por aquí. ¿Dónde lo dejé? Aquí detrás. Aquí tiene que estar. My legs feel really heavy. ¿Qué? Give yourself Tiene que a estar moment aquí. to rest, Doctor. You certainly deserve it. ¡Qué fallo, tío! Desapareció el coche, ¿en serio? O sea, que había que ir a pata. Joder, ¿no te dejan pensar un poquito con cabeza? Decir, bueno, voy a buscar el coche. Que tengo un coche. ¿Cómo va a desaparecer el coche, tío? ¿O lo dejé más atrás? No, no, lo dejé aquí dentro. Qué cagada, tío. Pateazo, colega. No, tío, no puede ser. No me lo puedo creer, tío. Vaya fallo, loco. Si era obvio, tío, digo, venga a buscar el coche, que más me da. Si todavía tengo que, bueno, pues entonces donde tenemos que ir no, no debería estar tan lejos. Joder. Qué cagada, tío. A One ver. step at a time, yes, Nat. One step at a time. Sí, sí, ya, ya. No te queda nada ahora, volver para allá. Que ya ni me acuerdo por dónde vine, por aquí. Fua, qué asco, tío. Qué cagada, tío, totalmente. Por esto me dan ganas de bajar un punto la nota que le iba a dar. Pero un punto absoluto. Qué cagada, tío. Pues nada. Pateazo. Con toda la paciencia del mundo, como te pide el juego. Y todo por querer ir a buscar un coche, tío. Deberían haber dejado el coche, tío. Ah, entiendo, tío. En fin. Venga, todavía queda un caño, ¿eh? Para donde estábamos. Uf, madre mía, 10 minutos que nos vamos a pegar aquí con esto. Yes, now, focus. Sí, sí. What now?
Tenían que haber puesto un mensaje antes, no hacer que el jugador llegue hasta ahí para no encontrarse el coche. Tenían que predecir eso un poco, porque algún que otro jugador, yo no voy a ser el único que va a pensar en volver al coche para seguir, porque el camino te invita a coger el coche. Vale, es un camino ancho, ¿sabes? Viniste aquí en coche, porque estás acostumbrado a que para ir de un sitio a otro, pues bueno. Pero ahora de repente vas allí y te lo quitan. Access to the base is protected Sí, a by a buena hora. force field. No, ya lo quité, ¿no te acuerdas? If these are Dirac emitters, and I'm sure they are, nothing will get through. Is there an Esto early está mal, clear ¿ves? inside? Aquí debe haber una variable que no permita saltar este diálogo o esa interacción. ¿Por qué? Porque ya se cumplió. Se quitó el... Es decir, cuando esto se desconecte tiene que haber una variable que diga quita el mensaje de que... Claro, ellos esperan tanto que seamos tan lineales. Si das espacio al jugador, si tú al jugador le das espacio, el jugador va a explorar. Si, no, si tú quieres que el jugador vaya a un sitio recto y no quiere que vuelva para atrás, no sé qué, hazlo saber mediante un diálogo y hazle un pasillo. Hazle pasilleo, ¿vale? Pasillo no significa que tenga que ser un pasillo literal como nosotros conocemos un pasillo, con puertas, azulejos, ¿no? Un pasillo quiere decir que el nivel tiene un camino, se te estrecha la anchura del camino por el que vas y se llama pasilleo. Y se hace para que el jugador vaya 100% a donde tú quieres que vaya. Pero estos pequeños fallos, pues bueno, se les escapó. No pensaron. Están tan centrados en que nosotros vamos a... Están tan centrados... Este se pone a cantar la tipa esta. Obviamente. Tenía un coche y me han dado por culo. O haz una secuencia como el coche se estropea o... Pero es que no hicieron nada de eso, tío. Y eso es un gran fallo. Lo que demuestra que, bueno, que esta gente sí están empezando. Y un despiste de ese tipo te puede pasar. Me puede pasar a mí, puede pasar a cualquiera. Pero normalmente, no sé. Mira, mira todo el espacio que me dan. ¿Lo ves? Cuando tú me das esto como jugador, me estás diciendo, mira, todo el sitio que tienes para mirar. Pero bueno. Desierto árido, seco, con remolinos incluso. Supongo que no sé por dónde tendré que ir. ¿Hay alguna manera de adivinarlo? Pues, espérate. ¿Dónde estoy? Es que no sé ni dónde estoy. Hola, ¿dónde estoy? Camino del convoy. Convoy Pass. Este soy yo, ¿no? Ah, hay que ir por la izquierda. I should move. Oh, there's no time. Ya lo sé, tío, pero tus creadores han decidido que, bueno, pues que el 70% del juego no lo pasemos caminando por zonas muy anchas en las cuales... ¡Hostia! ¿Y esto? ¿Un regalo del dios o qué? Me dieron el coche como diciendo, venga, que sabemos que estás cabreado. Joder, a buenas horas. Qué fallo, ¿viste? Esto es un bus como una catedral. El coche tiene que haber espaneado ahí, no lo hizo. Y como que ellos tienen algo para chequear si el coche no spawnea por lo que sea, porque les habrá pasado testeando. Fuerzan el spawneo cada X tiempo o cada X distancia. Es probable. Y como no querían tocar tanto código para cambiar eso, o para encontrar el error de eso, porque a lo mejor se dieron cuenta tarde ya, pues hicieron un apaño un poco ya bacano. Porque no tiene sentido. Tiene sentido si le damos el sentido, pero así de buenas a primera no lo tiene. If you're wondering, sir, it all just takes longer than expected. Sí, ya te digo. Situation. No need to explain yourself, Doctor. We're in this together. Well, I've got to the place where they were digging. It's hard to miss. They set up a huge machine at the center. Ajá. It must weigh hundreds of, no, thousands of tons. The ship that brought all of this must be... Ahora que pasa por debajo. Yes. Ni coño, ¿no? Por aquí. Invincible surpasses any of our units, even the largest orbital stations.
my opinion, it's a bit excessive. Isn't that jealousy speaking, Ah. sir? Not at all. Aquí hay un pequeño guiño a la obsesión del hombre por el tamaño de su... Por el tamaño de su eso y la comparativa con el tamaño de otros, ¿sabes? Hay un chiste muy parecido a esto en Titanic. Cuando el creador del barco dice que es tan grande, tan tal, que cual. Ella le pregunta, ¿has leído a Nietzsche? Y habla sobre el tema de esa, ¿sabes? La obsesión del hombre por el tamaño, no sé, que es algo que es una realidad, ¿sabes? Gracias. Astrogator, I've already covered most of the convoy route. I'm entering a more enclosed area. A ravine, to be precise. I see. Can I count on a tactical report? Of course, a simple analysis of the situation won't hurt. Obvio. Está cargando el mapa. ¿Ves cómo va cargando delante? Es lo que tiene hacerlo en el mundo abierto, sin pantallas de carga. Seguro que usaron stream levels o cosas así. Vas streameando de atrás y streameando por delante. Una técnica que creo que la voy a usar. The tactical report is that I'll be at their location in a few minutes, and then I'll find out whether they're still there. It's a rather modest Qué tactical táctica, ni que report. hostia. Vamos para el sitio ya, Please keep hostia. going. Mira, esta es la abertura de la que hablaron. I'm nearing the destination. From now on, I'll be on foot. Good. It's better to approach with Pues caution. mira, pues salimos con la misma. Actually, I don't have a choice. The road is blocked. Seems like a sidewall collapse. Esto es lo que salía en el dibujo. The Alliance to destroy everything that's in the way. The radiation level is rising rapidly. Yasna, be careful of radiation. Que sí, pesado. Just watch yourself. Considering the radioactive environment, I assume the probability of finding people here is close to zero. One of their vehicles got stuck in the rubble. Oh, so you've already reached the convoy? It's only this vehicle so far. I'm looking for the rest. Supongo que tengo que subir nada más que por aquí. A ver, porque acabo de perder el volumen un poco. Vale, nos metemos aquí a los Half-Life. Otro And there's antimat. another mobile antimatter cannon. Another one? How many of those did they... A ver que cargue. Active? Dead, fortunately. I admire your composure. Well, I've had my fair share of anxiety lately. No wonder my brain's in defense mode now. Dissociation is something we all do. Esto me suena de verlo en un tráiler, ¿eh? Someone's here. Oh no. Astrogator. They're dead. Ah, vale. So you found someone. After seeing their base, Es obvio. I had a feeling it might end like this. Still, I wonder, what were they looking for? That they killed. Just what the hell? ¿Qué demonios pasó aquí? Pues no lo sé, llevamos ya 5 directos para saberlo. 5 malditos... 5 horas prácticamente. Ah, tapa de la grabadora, vale, podemos verlo. Okay. I'm getting into the antimat's recorder.
A ver cómo era esto. Vale. Esto. Y ahora sale por ahí. What do we have here? Vale, a ver qué coño pasó aquí. They were preparing for departure. Ah, vale. ¿Y qué pasó? The convoy's heading somewhere. They're getting close to where I am now. They're here. Sending a probe. Oh. They're tunneling their way through with a beam of antimatter. Ah, How subtle. Looks like they found whatever they were looking for in that ominous tunnel. Those containers ended up in one of the transporters. I wonder if it's still nearby. ay, coño. Shame. The transport's leaving. Something's going on. Sí. Next slide. People rushing out of the tunnel, running from whatever's in there. One of the antimats has fired straight into the tunnel. Vale. There's nothing else. Total panic. Everyone's trying to the second antimat. That's what destroyed it. People are frozen with fear. They don't know what to do. It's firing directly at the crew. Shooting them. One by one. Someone hid behind a rock. How do you know? This antimat, hiding from it made no difference. One man has raised his hands in surrender. Vale, como que se volvieron hostiles los bichos estos. If only a machine could take pity on him. With a proper programming, it could recognize such gestures, but it could never feel compassion. No. It killed him. The machine just... Oh, fuck. Yasna? Vale, vamos a decir. The last photo is from a few moments ago. Me hizo una foto, Dios, qué miedo, ¿no? Bloody hell. So it's not dead after all. The machine that massacred the Alliance is still operational, and it could target you at any moment. Sí. Let's hope not. Perhaps it's best to hope. While moving away. If that's all... What about that tunnel? Right. I'm not hearing you object, sir. Go ahead, Yasna. I know you'll do it anyway. Pues sí. Buah, si me meto ahí la máquina se va a encender. Es lo que me parece a mí que va a pasar. Porque la máquina no quiere que sepa que hay aquí dentro. Hay un I ruido. can hear a rhythmic, metallic sound coming from beyond the tunnel. Un motor. Take your time, Yasna. I can't hear. ¿Sabéis qué? Lo vamos a saber en el próximo capítulo. ¿A que jode? Justo ahí en el agujero del culo a punto de entrar. Y no, amigos, no. No va a ser hoy. Va a ser mañana. Porque ya ha pasado la horita del directo. Interesante. Voy a poner musiquita por aquí. Interesante, interesante. Se pone interesante. Seguramente esa máquina se vaya a encender, ¿vale? Porque yo la verdad que con apenas nada dieron un poco de miedo con esas tonterías de que si la nave me acaba de sacar una foto, ese terror psicológico de saber si está activa o no, eso ha molado. Jaja, qué grande que te metí un buen palo, ¿no? Te creías que ibas a averiguar algo hoy, pero no, hoy no va a ser el día. Así que nada, mañana nos vemos, amigos. Mañana otro capítulo más, capítulo 6 ya. Vamos por sería la sexta hora de juego. Y a ver qué es lo que pasa, a ver qué nos encontramos en ese túnel. Empezábamos a escuchar un ruido mecánico, pero voy a apagar la música. Un ruido mecánico ahí, como un motor o una
una válvula o cualquier cosa de esta. A saber qué era, mañana lo sabremos, ¿vale? Así que gracias por estar ahí, por ver. Sé felices, nos vemos mañana. Gracias, Fran, un abrazo, nos vemos. Chao, 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 chao.